y ahora es pueblo de Dios. Y justamente está en esta catequesis bautismal, que es en realidad la primera carta de San Pedro, en este pasaje del capítulo 2, versículos del 9 al 10, parte de los cuales hemos leído en la misa dominical del quinto domingo de Pascua, el domingo pasado. Y entonces, este pueblo es un pueblo mesiánico, es decir, un pueblo ungido por el Espíritu Santo y tiene por cabeza a Jesucristo, el Verbo eterno, que se entrega por nuestros pecados y resucita. Y entonces este pueblo, como decíamos cuando veíamos la Gaudium et Spes, recibe su dignidad por don de Dios y está llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios, como un nuevo mandato, una nueva ley, la ley nueva, que es la ley del amor. Y ese mandato tiene como fin dilatarse más y ampliarse más en el reino de Dios incoado en la tierra hasta el final de los tiempos. Y esa dilatación es que todos los hombres se salven. Es decir, la iglesia está llamada, así como estuvo llamado el pueblo de Israel, el pueblo judío, a ser un primer germen para extenderla a los gentiles. La iglesia católica fundada en Cristo está llamada a extenderla a todas las criaturas humanas. Y Él mismo consumará esa obra cuando se manifieste en nuestra vida, en la vida nueva, cuando se elimine, se erradique toda corrupción y podamos participar de la libertad de los hijos de Dios, como nos dice San Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 21. Ese pueblo mesiánico del que formamos parte, y Mesías significa ungido, Cristo, nosotros somos cristianos porque en el bautismo hemos sido ungidos por el mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Así ahora, actualmente, en el presente, y cuando se escribió este documento del concilio, no incluye a todos los hombres y parezca pequeño, se estima que actualmente los católicos somos alrededor de 1.200 millones, en un mundo que tiene más de 6.000 millones de habitantes. Sin embargo, está llamado a extenderse a todo el género humano. Y nosotros, la Iglesia, es ofrecida como un germen segurísimo de unidad. Pero esa unidad solo se consigue en Jesucristo, siendo reflejo de la unidad de la Trinidad Santísima, de la unidad del Padre y del Hijo, para que de esa manera nuestro testimonio de fe sea creíble. Como dice Jesucristo en la oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, cuando ora por la iglesia y ora por todos nosotros, que seamos uno, como Jesucristo el Señor y el Padre Eterno son uno, para que el mundo crea. Es decir, la unidad es parte de nuestro mandato. Sin embargo, vemos que a lo largo de la historia, los católicos, los cristianos, muchas veces no hemos seguido este mandato. Pero sin embargo, para poder ser realmente luz del mundo y sal de la tierra, no podemos olvidar que la iglesia es de Cristo y no es nuestra. Y así como el pueblo de Israel, según la carne, peregrinando en el desierto, se le llamó y se le llama iglesia, así también nosotros, Asamblea Santa, el nuevo Israel, que peregrinamos en este mundo, somos con propiedad iglesia en busca de la ciudad futura y perenne, la patria celestial. Y entonces la iglesia de Cristo, porque fue Él quien la adquirió con su sangre, la llenó con su espíritu, la dotó de medios apropiados, de manera que constituyeran esa unión visible, social, sociedad perfecta, se le llamaba, les decía la semana pasada, o el lunes pasado antes del concilio. Nosotros hemos sido constituidos como iglesia a fin de que
fuera para todos los hombres y para cada uno el sacramento visible de esta unidad salutífera, es decir, que lleva la salvación, que lleva la salud, debiendo difundirse en todo el mundo. Y de ahí viene el mandato misionero, de ahí viene el mandato de Jesucristo mismo, que en Mateo 28 le dice a los apóstoles y a su iglesia, y por el mundo entero anunciar la buena noticia y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos portadores de esa misión. Y sin esa misión no podemos alcanzar el despliegue de la vida de cristiano. Y entonces, caminando, peregrinando, en medio de las tentaciones y tribulaciones, la iglesia recibe la gracia de Dios que la conforta. Y además se nos ha sido prometido que para mantenernos en esa fidelidad, el Señor estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y estamos llamados como iglesia a perseverar como esposa digna de su Señor bajo la acción del Espíritu Santo, no dejando de renovarse continuamente hasta que por la cruz, es decir, viviendo la iglesia, la cruz, es decir, viviendo la iglesia, la pasión, es decir, viviendo la iglesia, la Pascua de su Señor, la cabeza, llegue a esa Pascua, a esa luz sin ocaso, con la victoria definitiva que consumará Jesucristo mismo en su parucía. Y entonces hemos desarrollado ese numeral 9. Yo no sé si es que Héctor ya tiene las preguntas para ver si es que ya hay alguna pregunta que pudiéramos comentar. Voy a detener un momento la Las tengo. presentación. ¿Las tienes? Sí, las A ver, presento. voy a detener entonces esta presentación para pasar a revisar las preguntas que han formulado algunos de ustedes. Perfecto. A ver. A menos que ustedes en este momento, mientras que Héctor va poniendo las preguntas, tiene además alguna pregunta. A ver, hay 3 preguntas, ¿me decías? Acá Sí. están las 3. Una se refiere al numeral 11 que todavía no hemos tocado. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que deciden no ser bautizados? Entonces, ¿no son hijos de Dios? Podríamos responderla ya directamente. Sin el bautismo no somos hijos de Dios, porque el bautismo es la puerta. Lo desarrollaremos más ampliamente. La siguiente pregunta es, ¿cómo así que Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo? ¿Cómo así lo escogió en Abraham? ¿Cómo así lo escogió en los patriarcas? Lo escogió en Isaac, lo escogió en Jacob, lo escogió en Moisés, en Josué, en los reyes, en los profetas, porque en el designio amoroso del Padre estaba la encarnación, es decir, estaba la unión del cielo y la tierra, es decir, estaba que el Verbo eterno, Espíritu puro, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra de Dios, se hiciera hombre sin dejar de ser Dios, para compartir ambas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana en una única persona, la persona del Verbo. Y así Jesucristo nació de María Virgen. Y tenía que nacer, por tanto, de una persona, de una mujer. Y esa mujer tenía que pertenecer a algún pueblo. Y el Señor se formó al pueblo de Israel para que de allí primero naciera María Virgen y en María Virgen se encarnara el Verbo eterno. Y entonces, ¿cómo así? Es el designio de Dios. Pero no era para que se quede en un pueblo, en una familia de vínculo biológico, porque todo el pueblo de Israel y todo el pueblo judío eran descendientes de una sola familia biológica, de la familia de Abraham y de Sara. Y a partir de allí es que se forma todo ese pueblo a lo largo de los tiempos. Pero no era simplemente para que quede en ese vínculo biológico, sino a partir de Jesucristo, el Verbo eterno, se desplegara y fuera enviado, luego de su Pascua, a anunciar el Evangelio al mundo entero. La tercera pregunta es si la totalidad de los fieles
que tienen la unción del santo, no puede equivocarse cuando cree. ¿A qué se refiere? En las cosas de fe y costumbres. ¿Cómo hay tantas divergencias de opinión, sobre todo nuevas y viejas costumbres? Y entonces, ese es el tema, que el pueblo peregrino, la iglesia peregrina, es santa, pero no porque los que peregrinamos seamos santos. Somos pecadores redimidos y estamos en camino de conversión, de cada vez acercarnos y por obra del Espíritu Santo llegar a ser otros Cristos. Sin embargo, cada uno de nosotros, por el pecado y nuestra ignorancia, sujetos a error, falibles, pero cuando todo el pueblo elegido, toda la iglesia, confiesa una verdad, todo el pueblo no se equivoca. Se puede equivocar incluso la mayoría. Se pueden equivocar distintas minorías, pero todo el pueblo, unánimemente, cuando confiesan una verdad, no se equivoca. Y eso es lo que se conoce como el sensus fidei, es decir, el sentido de la fe. Puede retirar estas preguntas, Héctor. Retira. Y bueno, antes de continuar, yo no sé si ustedes tienen algún comentario o pregunta, les ofrezco la palabra. Para los que recién se han reincorporado y no me he dado cuenta en qué momento, hemos estado repasando el primer numeral de esta constitución dogmática y hemos comentado 3 preguntas que probablemente retomaremos, y yo no sé si es que los que formularon las preguntas o alguno de ustedes quiere hacer alguna repregunta o algo de lo que se ha mencionado no está claro, para poder tener la oportunidad, cuando continuemos en los siguientes numerales, poderlo reforzar. Les ofrezco la palabra. ¿Alguien quiere Padre, yo, comentar, preguntar? A ver, una cosita muy chiquita nomás. Eh, Se le llama, dice, al pueblo de Israel. Indudablemente es el pueblo que vagó por el desierto, etc. Y luego hay una denominación de el nuevo Israel. ¿A partir de cuándo se puede considerar el nuevo Israel? el pueblo de Israel son los hijos de Jacob. Jacob se le cambia de nombre y se le llama Israel. Y entonces tiene 12 hijos, cada uno de ellos da origen a una tribu, un grupo, a una gran familia, y la reunión de esas 12 tribus, que queda esclavizada en Egipto, es liberada por el Señor, guiada por Moisés, atraviesa el desierto, ingresa a la tierra prometida, y ese pueblo, esa familia, de esa familia van a ser Jesucristo de María, de la tribu de Judá. La nueva familia se empieza a formar en realidad ya desde la antigua familia, pero aparece el germen de esa nueva familia cuando Jesucristo llama a los 12, a los apóstoles. Y justamente llama a 12, y no fueron 13, no fueron 5, no fueron 20, para significar que se estaba formando un nuevo pueblo, que ya no tiene el vínculo de la sangre, sino el vínculo y la comunión en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la revelación plena del designio del Padre que se realiza en Jesucristo nuestro Señor. Y por eso la iglesia con propiedad se llama el nuevo Israel, el nuevo pueblo, porque es el pueblo en la nueva alianza, la alianza perpetua, eterna, que se realiza en Jesucristo, en su Pascua, en la cruz, y que él perenniza de manera incruenta antes, en la última cena, cuando instituye la Eucaristía e instituye a los apóstoles para que continúen esa obra, ese memorial. No sé si eso queda claro, porque es muy, muy importante la pregunta.
¿Sí? Sí, padre, ¿Alguna duda, gracias. algún comentario? ¿Se Claro. entiende? ¿Les parece convincente o los apabullo con mi énfasis? ¿Ah? ¿Algún otro comentario, pregunta? No. Padre, en todo ¿Nadie? caso, en, A en- ver, en creo todo que quiere caso, comentar Pancho. Pancho. Sí, padre, buenas noches. Buenas noches. Eh, hay cosas que se dicen siempre, no es la primera vez que lo escucho sobre el pueblo de Dios, pero también he escuchado algún reclamo de alguien, ¿no? ¿El pueblo de Dios está solamente limitado a los bautizados o hombres y mujeres del mundo pertenecen al pueblo de Dios? A ver, vamos a decirlo de esta manera. El pueblo de Dios está llamado por vocación a ser universal, a incorporar a todas las criaturas humanas. Pero esa incorporación es una incorporación que se hace libremente por la administración del sacramento del bautismo. Y entonces el pueblo de Dios, la familia de Dios, la iglesia está formada por los que han recibido el sacramento del bautismo. Pero están llamados a incorporarse al pueblo de Dios todas las criaturas humanas. Entonces, el pueblo de Dios está en gestación. ¿Cómo de alguna manera en su designio de amor y misterioso se realice ese despliegue o cómo se impide esa ampliación? Nosotros tenemos que verla en cómo se comportó y cómo actuó el antiguo Israel. Y el antiguo Israel, entre otras cosas, se sentía privilegiado, se sentían ellos solo los elegidos con un vínculo de sangre. Cuando Jesucristo entra a Jerusalén, los niños hebreos gritan Hosana al hijo de David. Entonces vienen los fariseos y le dicen, hazlos callar. Y Jesús le dice, si se callan, las piedras hablarán. En alusión a algo que había dicho el Señor anteriormente, cuando discutía con los fariseos y con los escribas, y les decía que si lo escuchaban a él iban a ser libres. Y ellos le dicen, nosotros somos libres, somos del linaje de Abraham, no hemos nacido de prostituta. Y entonces Jesús les dice que de las piedras puede sacar hijos de Abraham, que Dios de las piedras puede sacar hijos de Abraham. Es decir, nuestra misión como iglesia, por eso es misionera, es enviada y por eso es católica, es enviada al mundo entero. Pero sabemos y en la historia se verifica de que no todos van a aceptar, de que muchos van a rechazar, que muchos van a incluso combatir y perseguir a la iglesia. Muchos la van a desconocer, la van a ignorar, la van a despreciar. Es decir, la iglesia también tiene que vivir una Pascua. Porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, también cuando llegó a los suyos no lo recibieron, prefirieron las tinieblas. Y como nosotros, los discípulos, no somos más que el Maestro, nosotros también tenemos que experimentar ese rechazo, ese repudio, esa indiferencia e inclusive esa persecución. Y si en ese esfuerzo, no por imponer, sino para anunciar la buena noticia no es acogida, nosotros estamos cumpliendo nuestra misión. Pero lo que no podríamos hacer es sentirnos autosatisfechos, decir, bueno, los otros son los culpables, y por eso es que nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que evangelizar. ¿Cómo? Con nuestra vida. Y entonces, ¿cómo responder esta pregunta?
¿Todas las criaturas humanas son hijos de Dios? Y diríamos, en la actualidad no, pero sí todos están llamados a ser hijos de Dios, sin ninguna exclusión. Pero incorporarse a la familia de Dios es una decisión libre que tiene que tomar cada persona. No sé si es que eso aclara un poco esta situación de ya, pero todavía. ¿Cuándo eso se cumplirá plenamente? Con la segunda venida de nuestro Señor. Y por eso en la última sesión les recomendaba que leyeran los numerales 675, 676 y 677 del Catecismo, porque ahí se esclarece. Porque nosotros podemos tener la tentación de creer que con el anuncio del Evangelio y la acción misionera nuestra se va a conseguir esa plenitud y que todos se van a incorporar. Y no va a ser por la acción misionera nuestra. Entonces uno podría decir, entonces, ¿para qué voy a hacer misión? La tengo que hacer porque es mandato. Los frutos de esa misión ya no dependen de nosotros. Es obra de Dios. No sé si se entiende y se clarifica el sentido de peregrinos que tenemos los que, por gracia de Dios, hemos recibido el don de la fe a través del bautismo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Padre, si me permite, con relación a este punto, o sea, entendería que todos estamos llamados, ¿no?, a incorporarnos al pueblo de Dios, pero ¿qué pasa con aquellas personas? Vamos a suponer, ¿no?, en la época de Jesús, las personas que vivían en América, un continente todavía no descubierto. O sea, estas personas no tienen esa opción de haber sido incorporadas al pueblo de Dios. Es que justamente es que comprendamos que somos peregrinos. Jesucristo no salió de Palestina. Fue, bueno, a Tiro, a Sidón, pero no fue a Roma, no salió del territorio de Palestina. Pero Él quiere que seamos nosotros, sus llamados, a quienes nos ha dado un don especial, que es su gracia, vida divina, para que Él nos santifique a nosotros salgamos a anunciar el amor de Dios. ¿Cómo, cuándo y dónde Él va desplegando su plan? No es algo que a nosotros nos corresponda. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos pide y la misión que nos da. Entonces, no nos corresponde calcular, bueno, ¿y qué pasa con estas islas y con estas tribus remotas que todavía no conocen al Señor? ¿O qué pasa con los chinos o los hindús? Entre los chinos y los hindús, los chinos tienen 1.600 millones de habitantes, más que toda la Iglesia Católica. Los hindús tienen alrededor de 1.000 y pico millones de habitantes. Ahí hay 2.600 millones de habitantes que en su mayoría no están evangelizados. ¿Cómo se van a evangelizar? A nosotros nos toca anunciar el evangelio, la buena noticia. Porque tal vez perdemos de vista que la conversión y acoger a Jesucristo es un don de Dios. A quien el Padre le revela al Hijo, ese acoge al Hijo. Y acogiendo al Hijo, encuentra el camino para volver al Padre. Porque todas las criaturas humanas, incluso los no bautizados, incluso los ateos, incluso los que persiguen a la Iglesia, son imagen y semejanza de Dios. Y entonces el plan de Dios es ese. Yo no sé si queda claro. El tema es que nosotros, muchas veces lo hemos comentado y lo voy a repetir, nosotros sobrevaloramos nuestras obras, nuestras acciones, nuestros planes, nuestros tiempos, pero esos no son necesariamente los planes de Dios ni los tiempos de Dios.
Porque evangelizar es parte, digamos, de la medicina que necesitamos nosotros para que el Espíritu Santo dilate nuestro corazón. Y yo no voy a evangelizar si es que yo no crezco en el amor de Dios. Y el amor de Dios es el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones. No sé si es que con eso queda un poquito más claro. ¿Se entiende? Y volviendo ya a nuestra realidad más directa, porque nosotros, bueno, podríamos hablar de los chinos y de estas, pero nosotros tenemos una responsabilidad muy directa, y es en nuestras familias, en nuestros centros de trabajo, en la propia iglesia, dentro del movimiento Crucillo de Cristiandad. Y entonces ustedes tendrían que decir, porque la pregunta más propia, más personal que nos toca, es cómo ser fermento, cómo justamente impactar en esos ambientes que no conocen al Señor. Y esa pregunta, porque en simultáneo no solo no se está extendiendo el Evangelio de manera de que ahora seamos cerca, pues, más de 5.000 millones de católicos, sino que a lo largo de la historia, después de Jesucristo, ha habido fracturas serias y mucha gente se está enfriando en la fe. Y por eso el Señor en el capítulo 16 de San Lucas dice, ¿encontraré fe cuando vuelva? Y tenemos que recordar lo que dice entonces San Pablo en la primera de Timoteo. Nosotros tenemos que conservar la fe, y la manera más certera de conservar la fe es anunciar el Evangelio. Porque a quien esconde los talentos, no los hace trabajar, se le va a quitar hasta lo que tiene, dice el Señor en esa parábola por todos conocida. Y entonces, parte de nuestro ser es ser misioneros. ¿Se entiende el tema? Un poco mejor, porque es un misterio. Porque nosotros lo que estamos comentando es lo que a lo largo de la revelación y a lo largo de la peregrinación que lleva la iglesia, estamos viviendo. Ahora, es muy importante darnos cuenta que eso también le pasó a la primera familia, digamos, al pueblo de la primera alianza. Porque el pueblo de la primera alianza, de las 12 tribus, en tiempo de Jesús solamente subsistían 2. Ya las 10 tribus del reino del norte habían desaparecido. De 12, 10 habían desaparecido, no regresaron jamás después del exilio por los asirios a Nínive en el año 726. Y cuando Jesús llega, ya en Galilea, ya en Samaria, ya los judíos a esos territorios le llamaban gentiles, paganos. Y por eso es que cuando Jesús se manifiesta a través de Andrés a Natanael, Natanael le va a decir de Nazaret puede salir algo bueno. Y entonces nos tenemos que dar cuenta que eso ya está prefigurado como el proceso que tiene que seguir la iglesia. Y por eso en ese pasaje, en esos numerales del catecismo, que es la prueba final de la iglesia, al final la iglesia va a ser un pequeño resto. Pero ese germen va a ser suficiente. No sé si queda más claro. ¿Alguna duda, algún comentario adicional sobre este tema? Nada. Seguimos avanzando y pueden ustedes formular alguna otra pregunta sobre esto, sobre algunas otras cosas que vaya suscitando los siguientes numerales. Vamos a volver entonces a la presentación. Yo no sé qué pasa con esto que me sale a cada rato. Y entonces estamos quedando en el numeral 9, si no me equivoco, para empezar. El numeral 10, ya habíamos terminado el numeral 9, ¿no es cierto? Entonces, Padre, nosotros... está presentando una pantalla Sí, que no es. dime, Héctor. ¿Cómo? Está presentando una pantalla que no es. Ajá, le salía aparentemente una pantalla, una ventana emergente. Sí, ya la cerré. ¿No ha desaparecido para ustedes? Sí, tiene que volver a poner el documento, a Sí, compartir el documento. yo no sé qué pasa. He actualizado el antivirus y me sale esa pantalla, no sé, como que si el antivirus me hubiese metido un virus.
Me sale una pantalla que no pido. A ver, entonces vamos a continuar. Hemos desarrollado el numeral 9, el primer numeral de este segundo capítulo, y vamos con el numeral 10. Jesucristo entonces es pontífice, es el puente. La naturaleza humana y la naturaleza divina que comparte Jesucristo sin mezcla ni confusión es el puente que une a Dios y a los hombres, el cielo y la tierra. Y él, de su pueblo, hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Nos dice el libro del Apocalipsis. Los bautizados, por consiguiente, somos consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezca sacrificios espirituales y anuncie el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces nosotros, por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y ese sacerdocio que hemos recibido, el sacerdocio del bautismo, que es el sacerdocio común, y el sacerdocio ministerial que se recibe por el sacramento del orden, aunque son diferentes esencialmente, y las diferencias no solo son de grado, ambos se ordenan el uno al otro a participar a su manera del único sacerdocio de Jesucristo. Entonces, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común, cada uno a su manera está llamado a ofrecer sacrificios, porque lo propio del sacerdocio es ofrecer sacrificios. Del sacerdocio ordenado, el sacrificio eucarístico, que es el sacrificio de Cristo. Y los del sacerdocio común, los bautizados, que no han recibido el sacramento del orden, unirse ellos con su vida, con su ser personal, como ofrenda agradable a Dios, en unión a Jesucristo. Y entonces, nosotros nos vamos conformando como un pueblo de Dios, como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada por obra divina, por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios. El pueblo de Dios no es una mera organización humana, no se alcanza mediante pactos meramente humanos, por acuerdos meramente humanos. Es la obra del Espíritu Santo, que igual que en María actuó para la encarnación, igual el Espíritu Santo tiene que actuar en las criaturas humanas para que nosotros nos injertemos al cuerpo de Cristo y seamos parte de su familia y de su pueblo. Entonces, por el bautismo y solo por el bautismo somos incorporados a la iglesia. Y solo en el bautismo nos hacemos hijos en el Hijo único que es Jesucristo. Y por el bautismo podemos seguir recibiendo la gracia a través de los otros sacramentos que nos comunican la vida divina, y a través del sacramento de la confirmación nos vinculamos más estrechamente y más íntimamente a la misión de Jesucristo, que es la misión de la iglesia, es decir, ser testigos de Jesucristo, no con nuestras propias fuerzas, nuestros dones humanos, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros quedamos más directamente comprometidos a anunciar el Evangelio para dar testimonio de nuestra fe. Y además participamos del sacrificio eucarístico. Y de esa manera distinta en que participamos del sacrificio eucarístico, los que han recibido el sacramento del orden y todos los que han recibido el sacerdocio común por el sacramento del bautismo, participamos del sacrificio de Jesucristo. Cada uno de ellos en la celebración, no confusamente, sino cada quien de un modo distinto, nos dice el concilio. Y además, podemos, por gracia de Dios, acercarnos al sacramento de la penitencia, que es un nuevo bautismo, y nos da la oportunidad de experimentar la misericordia de Dios.
el perdón de la ofensa que hemos hecho a Dios y asimismo reconciliarnos con la iglesia, porque la iglesia es herida por los pecados de los bautizados. Y de esa manera nosotros podemos recibir la gracia de la conversión y poder dar testimonio de caridad y vivir la oración. Por eso es que no es oración lo que hace cualquier criatura humana, porque en realidad mucha gente puede pedir, mucha gente puede hablar, pero la oración tal cual en sentido propio solo se puede realizar en Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que ha bajado del cielo y ha subido al cielo. Es la palabra que cierra el circuito, cierra el círculo de la palabra de Dios pronunciada desde la eternidad y la respuesta pronunciada en lenguaje humano por el mismo Jesucristo. Porque en realidad Jesucristo es la oración. La oración no es un conjunto de frases, de construcciones poéticas, de un discurso bonito que uno puede elaborar. La oración es un don de Dios, es Jesucristo mismo. Y por eso es que nosotros estamos llamados como parte de nuestro crecimiento en la fe a hacer oración. La oración no es algo optativo. Pero además el Señor nos da en los sacramentos auxilio en momentos de enfermedad, por el sacramento de la unción de los enfermos. Y entonces nosotros podemos recibir y experimentar su misericordia. Yo les decía a otras personas, no recuerdo ya si ha sido ayer o qué día, pero nosotros hemos perdido la conciencia de pecado. Y el Señor sabía y sabe que eso ocurre en sus frágiles criaturas, miembros de su rebaño. Y para que nos demos cuenta de la gravedad y del mal que produce el pecado no se queda solamente en una dimensión o en la dimensión espiritual, sino el pecado produce daño material, daño moral, daño físico, no solo en la persona pecadora, sino en la iglesia y en el mundo entero. Y entonces uno podría decir que los males, las injusticias de todo tipo, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte son las maneras en que se manifiesta el pecado de los hombres que se apartan de Dios. Y podríamos decir más puntualmente en relación a la actual coyuntura de esta pandemia, que la pandemia es una manifestación del pecado de la humanidad en nuestro tiempo. Y cualquier otro problema que podamos ver en el mundo contemporáneo también es consecuencia del pecado, porque el pecado es el origen de todos los males. Y se hace manifiesto, se hace visible para que nosotros los creyentes, los que tenemos fe y hemos recibido el don de la fe, tomemos conciencia. Y como auxilio, como enfermeros, médicos, agentes de salud, vayamos no a curar esas heridas materiales y físicas que curarán los profesionales de la salud según sus dones técnicos y responsabilidades específicas, sino ese mal más profundo, que es la ruptura, la división, la incapacidad de que nos podamos reunir todos en Cristo Jesús. Porque lo que impide que eso se realice es el pecado de los seres humanos. Entonces, los sacramentos en general, y los hemos ido enumerando, el sacramento de la confesión, el sacramento del orden, el sacramento del matrimonio, el sacramento del bautismo, la Eucaristía, la confirmación, el orden sagrado, el matrimonio, todos sirven para edificar esa familia. Y cada quien según el designio amoroso del Padre. Y entonces hemos comentado lo que corresponde al orden sacerdotal y vamos a mencionar lo que nos dice el lo que nos dice el concilio en este segundo capítulo con respecto al matrimonio.
Porque los esposos y el matrimonio está hecho no para que dos personas se lleven bien, no para que dos personas mutuamente se hagan felices, no para que dos personas simplemente compartan bienes temporales, de repente tengan hijos y hagan sus planes de vida, sino para que comprendan esas dos personas, dos testigos, que participan en el misterio de unidad y amor fecundo entre Jesucristo y la iglesia, su esposa. Y es un camino de santificación. Y en la procreación y educación de los hijos son santificados y son parte del don que reciben del pueblo de Dios, y el pueblo se expande, crece, y por eso es que los esposos, cuando fundan el matrimonio, tienen que darse cuenta y hay que advertirles y hay que enseñarles y hay que hacer la catequesis, y lo digo por Pancho, que tiene esa responsabilidad, para recordar algo que seguro él tiene muy claro, es que la primera tarea de los esposos es ser testigos del evangelio, ser evangelizadores, entre ellos como cónyuges y luego con los hijos si son bendecidos con ese don de Dios. Y entonces la familia se constituye en iglesia doméstica, porque es escuela de fe, y están llamados a ser los primeros predicadores mediante la palabra y el ejemplo, y de esa manera van a alcanzar la santidad. Vamos entonces al numeral 12. El pueblo de Dios, que es pueblo santo, no porque nosotros seamos santos, sino porque Jesucristo, en quien se funda esa familia, en la comunión del Verbo Eterno en la Trinidad Santísima, nosotros estamos llamados a ser santos. Y entonces nosotros participamos de la misión profética de Jesucristo y estamos llamados a dar testimonio de la verdad, sobre todo con la vida de fe en la caridad, ofreciendo sacrificios de alabanza, que es fruto de los labios que confiesan su nombre, pero no de boca para afuera, sino con nuestra vida. Y entonces todos nosotros, todo el pueblo que está llamado a ser fiel, hemos recibido esa unción santa y en unanimidad no nos equivocamos, como repreguntaban e intentaba responder en los comentarios anteriores. Y entonces eso es lo que se llama el sensus fidei, el sentido de la fe. Y ese es un don sobrenatural. Todo el pueblo, unánimemente, no es parte del pueblo, no es una iglesia particular, no son algunos clérigos, algunos laicos. Todo el pueblo, cuando confiesa una fe, no hay error. Y eso ocurrió justamente desde muy antiguo, cuando el pueblo reconocía ya los dones singulares de nuestra Madre Santísima y que posteriormente, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha ido reconociendo como dogmas. Pero eso ya el pueblo lo creía, el pueblo lo tenía claro. Incluso algunos teólogos inicialmente no lo asumían, pero el pueblo fiel, el pueblo sencillo, sí lo entendía, y eso es un don de Dios. Entonces, todos los fieles, es decir, los clérigos y los laicos, estamos llamados, cuando damos a ese consentimiento universal, recibimos ese don de ser infalibles, porque nos adherimos sin defecto a la fe que hemos recibido como don de nuestro Señor. El Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios, comunica vida divina, recibimos vida divina a través de los sacramentos, nos confiere dones y virtudes que adornan al pueblo, pero además confiere carismas, tanto extraordinarios como comunes. Y todos estos están puestos al juicio de autenticidad de la jerarquía.
de los que actúan con autoridad dentro de la iglesia, no para apagar los dones, no para hacer que el Espíritu Santo deje de movernos, sino para verificar la autenticidad, la verdad y el amor y la caridad con que se expresa. Y eso la iglesia lo fue descubriendo, los apóstoles lo fue descubriendo, y San Pablo lo reseña de manera muy clara en la primera carta a los tesalonicenses. Entonces vamos al numeral 13, porque hemos visto en el numeral 12 cómo se va edificando espiritualmente este pueblo, cómo los bautizados y cómo a través de los distintos sacramentos vamos asumiendo la misión que nos corresponde por mandato divino llevar adelante como hijos de Dios. Todos estamos llamados, todos los seres humanos, como ya hemos mencionado a raíz de la pregunta, a formar parte del pueblo de Dios. Todo el mundo y en todos los tiempos, para que se cumpla el designio del Padre, quien creó en un principio una sola naturaleza humana y a sus hijos dispersos quiso congregarlos, como nos señala el Evangelio según San Juan en el capítulo 11, versículo 52. Para esto envió Dios a su Hijo único, a quien constituyó en heredero de todo, para que sea maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Y para esto Jesucristo, de junto al Padre, envía el don del Espíritu Santo, Señor y vivificador, para que venzamos los miedos y podamos salir a anunciar el Evangelio. Entonces la iglesia, pueblo de Dios, introducido en este reino, no disminuye el bien temporal de ningún pueblo. Cuando uno anuncia el Evangelio y a Jesucristo no le va a quitar nada a nadie. Al contrario, fomentamos y asumimos que los dones de Dios hacen de las criaturas humanas nuevas criaturas, purifican a las criaturas humanas, las santifican, las fortalecen, las elevan sobre las capacidades naturales y riquezas y costumbres de los pueblos, porque recibimos dones que provienen de Dios, y la iglesia es el canal para comunicar esa buena noticia y para extender a todas las criaturas humanas esos dones. Por eso es que la iglesia tiene un carácter universal, es católica, no es una mera organización humana, no es una organización política, no es un club. Y eso es lo propio del pueblo de Dios, que es un pueblo que se forma por gracia de Dios, ya no de la sangre, ya no por intereses pasajeros. Y entonces la iglesia está llamada a recapitular, es decir, a reunir en una sola cabeza, que es Jesucristo, a todas las criaturas humanas, para que podamos recibir también los bienes que nosotros hemos recibido en primicia, en unidad por la acción del Espíritu Santo. Ese es el carácter católico de la iglesia. Y cada uno de los miembros tiene que contribuir con sus propios dones, con los dones que hemos recibido del Señor, dones sobrenaturales y dones naturales, para que a todo el mundo alcance su pregón. Entonces el pueblo de Dios no solo reúne a personas de pueblos diversos, sino que en sí mismo está integrado por diversos órdenes, por distintos carismas, por distintos dones, por distintas responsabilidades y competencias. Entonces nosotros tenemos una unidad en la diversidad, a modo de cuerpo, como nos dice San Pablo, con distintos oficios, con distintos carismas, con distintos ministerios, con distintos servicios, pero todos encaminados a hacer la voluntad y el designio amoroso del Padre manifestado en Jesucristo. Las iglesias particulares
gozan de carismas, de tradiciones propias, pero el signo de la unidad es el ministerio petrino, que el Señor encargó a Pedro y a sus sucesores. De ahí derivan finalmente entre las diversas partes de la iglesia vínculos de íntima comunión. No solo estamos juntos, estamos en comunión en lo que respecta a riquezas espirituales y bienes de todo tipo para alcanzar el designio del Señor. El don que cada uno ha recibido tiene que ser puesto, como dice San Pedro, al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, lo que recibimos no es para nosotros, no es para nuestro uso privado, exclusivo, personal, no es para compartirlo, es para llevar adelante la misión de Jesucristo que nos ha compartido como miembros de la iglesia. Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios. El concilio, estamos ya en el numeral 14, fija su atención en primer lugar en los católicos, que son los que hemos recibido la plenitud de los dones. Y esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. El único mediador, Jesucristo, camino de salvación, y Él se hace presente a todos en su cuerpo que es la iglesia. Es decir, la iglesia es como sacramento. Jesucristo es el sacramento del Padre y la iglesia es como sacramento de Jesucristo. La iglesia está llamada a ser presente a Jesucristo, a administrar los sacramentos de Jesucristo. No es un octavo sacramento, sino es la manera visible en que se administran de manera sensible los sacramentos de Jesucristo que ya hemos mencionado. Se entra a la iglesia por el bautismo, no hay otra puerta. Es la única puerta. Por lo cual, por el bautismo podemos salvarnos. Porque si es que los hombres que conocen que la Iglesia Católica ha sido instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria y la rechazan, no alcanzarán la salvación. Eso es para los que conocen ese designio. Pero hay muchos que no lo conocen. Y entonces, los que ingresan a la iglesia son incorporados plenamente con la plenitud de los dones del Espíritu Santo y aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella y en su cuerpo visible, el cual la rige por designio de Jesucristo a través del ministerio petrino que ejerce el sumo pontífice, el Papa, en comunión con los obispos, con los vínculos de comunión de fe, de los sacramentos y del gobierno eclesiástico. Por tanto, no se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, quien no persevere en la caridad y permanece en el seno de la iglesia de corazón. No es un permanecer nominal, no es un permanecer jurídico, sino es un permanecer en el Espíritu Santo. Y la salvación no se obtiene por méritos de ninguna criatura humana, sino por los méritos de Jesucristo. Y entonces los miembros de la Iglesia Católica, los que hemos recibido los sacramentos de Jesucristo, al haber recibido más se nos pedirá, y por eso seremos juzgados con mayor severidad, nos dice el Señor. Y entonces, no es un título nobiliario, implica una responsabilidad. Los que se preparan para el bautismo, movidos por el Espíritu Santo, solicitan por eso con plena libertad ser incorporados a la iglesia. Y ya con ese deseo
se vinculan a ella. Y la iglesia como madre los abraza en el amor de Dios. Pero la iglesia reconoce, y algunas preguntas se referían a estos numerales, que por muchas razones hay personas que, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad y no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Y aquí el concilio se está refiriendo a los ortodoxos que no reconocen al Papa, y se está refiriendo a los seguidores de Lutero. Y entonces, hay muchos, dice, que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y de vida. Muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios, Padre Todopoderoso, y en Cristo, Hijo Salvador. Están sellados por el bautismo, por lo que se unen a Cristo, porque muchos de los protestantes tienen sacramento del bautismo válido y la Iglesia lo reconoce como válido. Además, aceptan y reciben algunos de ellos otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades, como los musulmanes, como los ortodoxos. Muchos de ellos, como los anglicanos, los ortodoxos, tienen episcopado, celebran la Eucaristía, en este caso solo los ortodoxos, tienen Eucaristía válida, fomentan la piedad de la Virgen María, Madre de Dios. Además, tienen oraciones en común con la Iglesia presidida en la caridad por el Papa, y reciben otros beneficios espirituales, incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, ya que en ellos también el Señor concede dones y busca su santificación. Y además muchos de entre ellos han sido testigos, mártires, que han ofrendado su sangre. Entonces el Espíritu Santo suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad de estar pacíficamente unidos, de modo determinado por Cristo en una sola grey y bajo un solo pastor. Para conseguir esto, la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, no cesa de orar. Y por eso, en la oración de los fieles más solemne que se realiza en el Viernes Santo, nosotros pedimos por todos los cristianos que se han apartado de la Santa Iglesia Católica. Y esperamos, porque la unidad es fruto del Espíritu Santo, no es consecuencia de acuerdos meramente humanos, y exhorta a todos a la santificación, a la purificación y a la renovación, para poder ser señal de Cristo, porque los cismas, la división es un escándalo que impide el testimonio de fe. De otro lado, hay otras personas que no han recibido el Evangelio, que no han recibido el bautismo, que no se llaman a sí mismos cristianos, pero también están llamados a incorporarse al pueblo de Dios de maneras diversas. Y dentro de estos están los que, en primer lugar, recibieron el Antiguo Testamento y las promesas, y del cual Jesucristo nació en la carne, se refiere a los judíos. Pero ese pueblo amadísimo, en relación a su elección en la primera alianza, Dios no lo rechaza, porque Dios no se arrepiente de los dones y de sus promesas, y están llamados a la vocación en la comunión en Jesucristo. Pero el designio de salvación también abarca a otros que no conocen a Jesucristo, que no conocen la verdad revelada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sino que tienen su propia revelación, entre comillas, dentro de los cuales aparecen los musulmanes en primer lugar, pero que también se adhieren a la fe de Abraham. Adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que va a juzgar a los hombres al final de los tiempos.
Y entonces, ese Dios único y verdadero que se ha revelado en Jesucristo, del mismo modo que no está lejos de nosotros, también está cerca de aquellos que lo buscan entre sombras, en imágenes, como Dios desconocido, como decía San Pablo en el Areópago, porque todos ellos reciben de Él la vida, la inspiración y todas las cosas. Y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. Entonces, quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Jesucristo y su iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero, con intención recta, y se esfuerzan bajo la gracia en cumplir con las obras según la voluntad de Dios conocida mediante el juicio de la conciencia recta, pueden conseguir la salvación. La iglesia no se pronuncia sobre estas personas de que se van a condenar porque no han recibido el bautismo. El Señor en su misericordia, Él juzga, y la providencia divina tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a esos otros que sin culpa de su parte no han llegado todavía al conocimiento expreso de Dios, pero sin embargo se esfuerzan por llevar adelante una vida recta, que no es posible sin gracia de Dios. Entonces, nosotros como iglesia, y el concilio lo reconoce, pero desde antiguo así lo entendió la iglesia, entendemos que cuanto hay de bueno y verdadero en cualquier criatura humana, en cualquier comunidad humana, tiene como fuente a Dios mismo, porque Dios es verdad y todo bien, y juzga que ya es una preparación para recibir el Evangelio. Y por eso es que nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio para que tengan la vida plena de los hijos de Dios, pero también con mucha frecuencia, engañados por el maligno, se envilecen con sus fantasías y cambian la verdad de Dios en mentiras, sirviendo a la criatura más que al Creador, o viviendo y muriendo sin Dios en este mundo. Se exponen a la desesperación extrema, por lo cual la iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo, prediquen el Evangelio a todas las criaturas, procuren con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación. Es decir, nosotros tenemos un mandato que viene de Dios, y ese mandato es el mandato misionero, ir a toda criatura humana. Como el Hijo fue enviado por el Padre, así también el Señor envía a los apóstoles. Vayan y enseñen a toda la gente, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he manifestado. Yo estaré con ustedes hasta el final y la consumación de los tiempos. Este mandato solemne de Jesucristo de anunciar la verdad salvadora lo reciben los apóstoles y lo recibe la iglesia. Y nosotros no podemos faltar a ese mandato. Y por eso es que San Pablo dirá en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, ay de mí si no evangelizo. Y eso lo tiene que vivir todo bautizado. El sacramento del bautismo es tan importante que cualquier criatura humana puede bautizar, incluso no bautizado, siempre que quiera hacer lo que hace la iglesia, y quien recibe ese don quiera recibir ese don que Dios hace a todas las criaturas humanas. Pero no todos pueden administrar el sacramento de la edificación del cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Eso está reservado solo a los sacerdotes. Es decir, desde donde sale el sol hasta el ocaso, es más grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece
a mi nombre una oblación perfecta, como dice Miqueas. Así pues la iglesia ora y trabaja, ora y labora, como dice Benito, en su regla, para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, y en Jesucristo, cabeza de todos, se rinda al Creador universal y Padre todo honor y toda gloria. Bueno, queridos hermanos, no sé de qué manera tan acelerada, pero hemos dado ya fin a esta parte un tanto expositiva. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, ya hemos excedido a las 8. Yo sugeriría, ya son las 8:10, yo sugeriría de repente dejar las preguntas para la siguiente sesión. Ok. Sí, Entonces, tal vez lo que podríamos hacer es que formulen sus preguntas y las respondemos en la siguiente sesión. Las pueden formular si es que hay alguno que la tenga ahora verbalmente y si no, las envían por escrito vía el WhatsApp. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario verbalmente en este momento? Padre, buenas Jorge. noches. Sí, Jorge. A ver, quería decirles... Solamente no les voy a responder en este momento, ¿ah? No creen tantas expectativas, pero lo vamos a anotar, ¿ya? A ver, ¿qué dijo Jorge? Padre Meloni, usted durante la conferencia dijo que la pandemia es una manifestación del pecado. ¿Podría ampliar en la próxima conferencia un poco más? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Les hago un comercial. Mañana vamos a hacer una charla donde justamente voy a hablar más de eso, pero el viernes lo vamos a mencionar. ¿Algún otro comentario, pregunta adicional? Y padre, solamente para que todos estén enterados mañana a qué hora y por dónde es que podemos Sí, conectarnos. Julio, que les pase el enlace. Ok, Creo que lo puede tener. Que les perfecto, pase el enlace en el grupo de WhatsApp. perfecto. A ver, ¿quién quería hacer el comentario? ¿Julio o quién? Padre, buenas noches, Julio. Domingo Sarmiento. Domingo, ¿dónde está Domingo que no lo veo? Ah, ya. A ver, Buenas vamos. noches, padre. De igual Buenas forma, noches. podría para la próxima reunión explicarnos un poco más sobre los dones ordinarios y los dones extraordinarios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer algún comentario o pregunta? Yo tengo dos preguntitas. A ver. Una pregunta concreta, ¿no? Si el pueblo judío, ¿no? Los judíos son una religión o es la misma religión de judíos y cristianos. Es una pregunta para aclarar. Y la otra era, en el caso de la Eucaristía, donde se dice que muestran la unidad del pueblo de Dios, entonces los que no comulgan y no completan, digamos así, lo que se espera en la Eucaristía, claro, tienen una responsabilidad propia, ¿de acuerdo? Pero entonces la comunión que se muestra a través de la Eucaristía no se está dando de la manera como esperan, digamos, como se espera, como debería ser, ¿verdad? Es un poco la otra pregunta, ¿verdad? Muy bien. Creo que también Pancho, a ver. Pancho quiere intervenir, no sé si está Héctor, para que le enciendas el micrófono. Ya. Sí, ahí. Sí. Solo para que luego pueda, quizás la próxima, hablar un poquito habló usted de iglesias particulares. Ya. Sobre todo la parte del ataque a la iglesia católica. Muy bien. Bueno, gracias. ¿Algún otro comentario? Entonces vamos a quedar ahí. Vamos a hacer una oración para terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo. Que Dios les bendiga. Hasta el viernes, Dios mediante. Gracias.